Contanos cómo empezaste a escribir, qué lecturas te marcaron al principio. Empecé a escribir desde que tengo memoria, digamos, como algo muy accesible a través de lo que sentía y demás, sin ninguna finalidad literaria, digamos. Y uno de los primeros libros que me marcó es uno que se llama Querida Susi, querido Paul, que creo que es de una danesa, que era de la colección El barco de vapor, donde dos amigos intercambiaban cartas porque uno se tenía que mudar. Entonces, bueno, todo el libro son solamente las cartas. Entonces eso, no sé, en ese momento me dio la sensación de que la escritura era algo muy cercano a cualquier persona. Y uno de mis primeros recuerdos es cuando explotó la AMIA, que ahí escribí, digamos, un texto y mi papá le vio calidad literaria que no tenía, pero se la vio y quiso publicarlo y no funcionó. Pero bueno, eso fue el inicio. ¿Escribiste un texto a partir de la explosión de la bomba Sí, AMIA? sí, pero era expresivo, no era un cuento ni nada, era lo que me pasaba a mí, y visto a la distancia también me veo bastante marcada, digamos, por toda la connotación que tiene el judaísmo que tenía en ese momento en mi vida y demás. Entonces no es un texto al que me encante tampoco volver. ¿Y vos cómo escribís? ¿Yo cómo escribo? ¿Qué dirías, de qué está hecha tu escritura ahora, a partir de la historia de lo que leíste y de la historia de lo que escribiste hasta acá? Bueno, en este momento, ahora que soy un poco más grande del momento en que empecé, creo que es una escritura más honesta. No sé, cuando escribí a los 18, mi hermano me decía que te querés hacer la Borges y te sale mal, claramente me salía mal, y de verdad tenía esa intención porque, no sé, tal vez lo primero que uno lee es solamente Borges o Cortázar y trata de reproducir o cree que eso es la literatura solamente. Y bueno, con el paso del tiempo, con talleres, también fui encontrando eso, mi propia voz. Si bien no sé si tengo un universo solamente en el que me meto para escribir, sí creo que en cada uno que entro trato de ser lo más honesta posible en la escritura. En ese sentido me acuerdo del texto por el que te conocimos con Selva, que viniste a hacer algo muy puntual a la clínica, porque estabas con una novela súper avanzada, un texto que realmente es súper interesante y que por lo que sé estás a punto de publicar. Sí, si todo sale bien. De hecho, en ese momento ustedes fueron como el empujón para que avance. No es que tenía en mi cabeza, no sé, que se terminara convirtiendo en una novela, no estaba muy bien orientada. Y en ese sentido fue como un gran acompañamiento que sí, si todo sale bien, el año que viene lo va a publicar Alto Pogo. Y me acuerdo que era un texto, por esto que decís que siempre estás pensando en historias para escribir, como si el gran atractor para la escritura fuera la trama. Pero ese texto combinaba una trama muy poderosa con algo muy particular y muy propio y muy destacable, y en ese sentido también la invitación a la lectura en Carne Argentina tenía que ver con eso, como un universo, un tratamiento y un abordaje de una trama X muy personal, como una lírica súper oscura. ¿Cómo te encontrás con eso cuando escribís? O sea, la trama ahí ya era, creo que oscura en sí misma, tal que uno lo podría narrar de un montón de maneras, pero venía de releer a Lamborghini y me encanta la oscuridad, honestamente. Es como me atrae mucho lo mismo, leerla y después meterme en eso. Venía de un texto anterior que era como mucho más fresco y tenía ganas de, bueno, ver cuán espeso se podía poner lo que yo contaba, pero por otro lado sabía que tal vez eso se iba a volver muy agobiante, entonces bueno, elegí, digamos, la voz de la mujer que me parecía que iba a matizar eso, y la idea de cómo fue armado o estructurado tuvo que ver
con otras lecturas que había tenido, con cierta atracción que tengo por la poesía, aunque digamos, para mí escribir poesía es solamente juego, no es otra cosa, pero sí me gusta leer y me gusta mucho leer en verso, aunque ahora mucha poesía está siendo más narrativa, me gusta a mí tal vez llevar algo del verso a lo que es la novela. ¿Cómo es cuando el texto encuentra lectores o escucha, como fue en la lectura de Carne Argentina en la que participaste con esta novela, con un fragmento de esta novela? ¿Cómo es? ¿Eso cambia la percepción sobre el texto? No sé si cambia, es un poco extraño. Yo no soy muy dada a leer frente a mucha gente porque me da vergüenza, pero la experiencia me encantó. O sea, ya había leído en un par de lugares antes, algunas de esas situaciones estuvieron buenas, pero otras no tanto porque a veces la gente está comiendo y no está yendo a escuchar, entonces lo de Carne me parecía interesante porque es gente que va a escuchar lo que se lee y desde ese lugar, digamos, es distinto también para uno como escritor estar exponiéndose. Y después que eso es un poco extraño, ¿no? Como la gente te hace comentarios y demás, y obviamente está bueno porque significa que algo genera lo que escribís, pero tal vez lo que fue un poco, no difícil, pero que es raro es como, bueno, ¿y cuándo sale? Y uno, no sé, el camino de la publicación es otro mundo al camino de la escritura, y también fue como de mucho aprendizaje darme cuenta de eso. ¿Cómo se llamaba la novela? ¿Todavía no sabemos? Todavía no sé, bueno. ¿Qué pregunta? No, quería preguntarte, porque vos viniste a la clínica para trabajar algo puntual de la novela, digo, no es que viniste a hacer taller, a promover tu escritura, vos ya sos una escritora, incluso sos una tallerista, das talleres, vivís de eso. ¿Por qué te acercaste? ¿Qué necesitabas y qué creías que te podíamos dar? Amo los talleres, digo, amo tomar talleres, me parece que es el espacio más rico que existe, digamos, sabiendo que si uno le muestra su texto a las personas que lo rodean, la evolución va a ser probablemente muy amorosa y poco pertinente, digamos, para que el texto crezca. Hice varios talleres y que en cada uno encuentro algo distinto. Yo hace unos años había hecho taller con Brindisi, que me había servido mucho en cuanto a lo estructural para encauzar, digamos, mis textos. Y tal vez con ustedes tenía una búsqueda que era más o en principio por lo que me acerqué, como de acompañamiento en el proceso de escritura de la novela, y me encontré con un montón de cosas nuevas que tenían que ver con acompañar algo más como de la estética, y a mí me sirvió mucho como el meterme en cada frase o en cada palabra, como esa cosa muy detallista que había en la mirada, fue sensacional y me parece que hizo mucho a la novela. Y lo mismo los comentarios de los compañeros. Algo que me había gustado mucho también fue que cuando empezamos en un taller por Skype, y de hecho sin cámara, entonces no nos conocíamos, era extraño como experiencia, pero estaba bueno, éramos 5 voces o 6 voces que nos escuchábamos, y que tal vez eso también uno se sentía más cómodo o para leer o para recibir una evolución, o para hacer un comentario. Pero nada, me gusta mucho porque es como un espacio donde si uno cree en algo que escribió, lo puede defender, pero también tiene que, digamos, si ya está haciendo un taller, me parece que tienes que tener el oído bien abierto a recibir y a avanzar un poco, o probar al menos en la dirección que te estén marcando, que en este caso eran Selva y vos. Carne Argentina nació en junio de 2006. Era parte de un proyecto que incluía una editorial independiente, Carne Argentina, que duró un par de años. Carne Argentina lo hacemos, el ciclo siguió, lo hacemos Selva Almada, Alejandra Sina y yo, somos 3 escritores.
Ahora la frecuencia es bimestral, lo hacemos cada 2 meses, entonces son pocas lecturas por año. Y al principio era una manera de hacer circular en principio nuestros textos y los textos de la editorial. El primer año en cada fecha leía alguno de nosotros y para el segundo año ya dejó de interesarnos eso y nos interesó hacer un ciclo en el que invitar nosotros como productores a escritores que nos interesaban. Siempre nos gustó la idea de mezclar escritores noveles con escritores ya consagrados, digamos, y en estos casi 10 años pasaron más de 300 escritores y escritoras. Al ciclo, por suerte, desde el principio le fue muy bien y tenemos un público que nos sigue desde entonces y siempre se va sumando gente. Es un ciclo que nos encanta hacer, que nos puso muy en contacto con la literatura que se está escribiendo y que se viene escribiendo hace por lo menos 10 años. Y es un ciclo que a los 3 escritores que somos nos hizo seguramente crecer como escritores y poner nuestras propias literaturas en diálogo con las literaturas que vamos conociendo y en diálogo con la dinámica que propone el ciclo, que es siempre estar buscando, siempre estar leyendo. Así que estoy seguro que en mi caso y en el caso de Selva Almada y de Alejandra Sina, el ciclo también fue una buena manera de alimentar nuestra propia escritura.